¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo a todos para hablar de los refugios marianos, de cómo organizarlos, cómo convencer a la gente necia. La verdad es que no es nada fácil, porque cómo hablar de formar parte del remanente fiel de las comunidades de vida cristiana si no viven su vida cristiana, nunca la han vivido. Son gente a quienes la fe no le dicta actitudes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos? Puede estar que la señora convencida, pero el señor no está convencido, ni los hijos. O puede estar convencida la señora y el señor, pero los hijos andan por otro lado. Entonces, no es fácil. Pero les quiero dar algunos puntos que pueden ayudar, basados en mi experiencia de cómo yo formé las primeras comunidades de vida cristiana, los primeros refugios, hace ya 8 años o más. Y lo primero que necesita la gente es conocer su fe. Los formé, los reuní, los convocamos nosotros antes de formar esa comunidad, que no soy yo el director, que no soy yo el que la formé, sino ya estaba formada desde antes, porque trabajaba en Los Ángeles, California, y formábamos una comunidad de más de 3,000 personas, con 300 personas que nos reuníamos casi todas las semanas a rezar, a meditar en la palabra de Dios, a invocar al Espíritu Santo, a hacer obras de caridad. Entonces ya estaba, era una comunidad muy bien formada antes de movernos a un pequeño pueblito en Nuevo México y formar una comunidad. Entonces ya éramos una comunidad desde antes. ¿Qué formación les daba? Yo les voy a dar algunos puntos que pueden ser útiles. Primero que nada, un conocimiento de nuestra fe católica básica. Creemos que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin, es parte de nuestro credo. Creemos que Cristo va a venir a reinar, que es Rey de cielos, ya reina en el cielo, pero va a reinar en la tierra, que vienen cosas hermosas. Creemos en el triunfo de María, en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, todas esas, y creemos en la divina misericordia, todas esas cosas tienen que tener un conocimiento por lo menos básico, mínimo de su fe, porque estas decisiones se toman en fe. Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones en fe gente que no tiene fe, que nunca la ha practicado? Y además, gente que está idiotizada, porque recuerden que estamos en la tercera generación de las pantallas. Primero se la pasaban viendo televisión, después en el iPad y finalmente en el celular, y donde las imágenes están constantemente cambiando y el cerebro se les está aflojando, ya no agarra ideas, y la gente simplemente ante las cosas reacciona, cree cuando muestra enojo, ira, coraje, enfado, molestia, cree que está pensando, pero no estás pensando, estás reaccionando. Porque si te formaste durante 30, 40, 50 años, entonces la gente no piensa, es decir, no profundiza en las ideas. Por eso es muy importante volver a las cosas básicas de la fe. Yo les pongo un ejemplo de lo que a mí me ayudó. A mí me ayudó mucho Juan Pablo II. Yo me formé, por así decir, bajo el magisterio de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger. Yo era legionario de Cristo, a nosotros nos enseñan a amar al Papa, a seguir al Papa, y yo me formé en las enseñanzas, en la catequesis constante, leía todos los catequesis del Papa, leía todos los documentos del Papa y ahí me formé. Y hay 3 cosas, o algunas cosas importantes en el Papa Juan Pablo II. Primero, su lema, totus tuus. El Papa Juan Pablo II es el Papa de Fátima. A nosotros en la Legión nos dan una formación teológica muy buena, nos forman en las mejores universidades, pero después no tenemos ninguna formación sobre devociones, apariciones, no somos de esos. Nosotros, nuestra enseñanza está basada en el Evangelio, en la tradición, en Cristo y nada más. Pero eso no quita que tú te vayas formando poco a poco. Entonces, al hacernos nosotros, al seguir al Santo Padre, nos dimos primero cuenta que era un papa, el papa del totus tuus ego sum. Es decir, un papa que promovía la devoción de Luis María Griñón de Montfort, de la consagración a la Santísima Virgen María. Por aquí tengo el libro, lo puedo tener allá atrás. Entonces, es un libro que hay que leer. Entonces yo empecé a leer
la consagración de Montfort, la importancia de cómo María en los últimos tiempos viene a convocar el remanente fiel. Entonces empecé a entender lo que es el remanente fiel y después cotejar con las Sagradas Escrituras. Gracias al Papa Juan Pablo II, que promovía mucho la consagración, era un papa consagrado, sacerdote consagrado, obispo consagrado, y después fue papa consagrado, y puso como lema su totus tuus ego sum, que es la frase, la última frase de la consagración, según Luis María Griñón de Montfort. Entonces yo hice mi consagración personal, es algo personal, no es algo en masa, en bola, a la Santísima Virgen, y entonces la Virgen María viene en nuestra ayuda y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para entender estos últimos tiempos, porque ya lo estamos viendo a una luz sobrenatural. Si tú lo ves a la luz natural, pues no ves nada, que no está pasando nada. Llega una plaga, se va la plaga, viene el coronavirus, se va el coronavirus, viene la vacuna y aquí no pasa nada, porque no estás viendo lo que sucede a la luz sobrenatural, a la luz de la fe, a la luz del Evangelio. Cuando tú empiezas a leer eso, a la luz del Evangelio, a la luz del Apocalipsis, a la luz de las profecías, entonces vas entendiendo mejor. Pero eso es una ayuda que te da la Santísima Virgen y el Espíritu Santo después de haber hecho tu consagración. Entonces, la primera cosa que el Papa Juan Pablo II nos enseñó es su devoción a la Santísima Virgen María. Recuerden que el Papa Juan Pablo II propiamente se convirtió de ser un cardenal ahí, un papa encerrado en su jaula de oro, porque los papas no viajaban, en un papa misionero, en un papa evangelizador que evangelizó a todas partes, y esa conversión, él mismo la dijo, fue a los pies de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso me llevó también a meditar más y reflexionar más en la importancia de México y de la Virgen de Guadalupe en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, primero Fátima, leer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes con sus hijos, con su marido, con todos se reúnen y empiezan a leer el capítulo 3 de el Tratado de la Verdadera Devoción de Luis María Griñón de Montfort, sobre lo que dice ese capítulo, donde habla cómo la Virgen va a convocar a los apóstoles de los últimos tiempos, no a los que huyen, no a los que se esconden, sino a los apóstoles. Dinamismo, entrega, proselitismo, al trabajo, lucha contra la bestia, contra el demonio, contra Satanás. Entonces la Virgen María viene con misericordia, poder y gracia a convocar a los apóstoles de los últimos tiempos a su remanente fiel. Entonces eso es esencial para entender por qué es importante formar estas comunidades marianas, carismáticas, eucarísticas, y por qué es necesario salirnos de las grandes ciudades y formar pequeñas comunidades de vida cristiana, refugios marianos, núcleos de vida cristiana, donde se reúnen familias de familias. Entonces ya se van reuniendo a estudiar, y lo primero que tienen que estudiar, leer, es Luis María Griñón de Montfort, hacer su consagración de los 33 días y empezar a rezar el rosario. Y después las cosas empiezan a suceder naturalmente, es decir, la misma Virgen y el Espíritu Santo te empiezan a iluminar y a entender, a profundizar más en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en las profecías, y empiezas a entender todo eso. Entonces, eso es fundamental. Yo no acepto a nadie en ninguna de mis comunidades si no ha hecho su consagración de 33 días a la Virgen María. Esa consagración se hace meditando en los mensajes de la Santísima Virgen María. Ustedes ven cómo el Papa Juan Pablo II también empezó a visitar todos los santuarios, comenzando por Guadalupe, ¿sí? Después visitó Fátima. Después tenemos que recordar por qué Fátima es tan importante. Después de Luis María Griñón de Montfort nos vamos a Fátima. El Papa era un gran devoto de la Virgen de Fátima y hizo lo que ningún Papa anterior a él quiso hacer: la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. No digo de Rusia porque realmente no la hizo, no la quiso hacer.
que por qué el ecumenismo, que por qué íbamos a ofender a los ortodoxos, que ya estaban muy... Siempre es el mismo problema, no hay que ofender a los protestantes, no hay que ofender a los ortodoxos, no hay que ofender a los judíos, no hay que ofender a los musulmanes. Y a raíz de eso, pues ya no podemos predicar nada, porque a los musulmanes y a los judíos les ofende la encarnación del Hijo del Hombre, a los cristianos les ofende nuestro amor a la Virgen María. Pues entonces no vamos a... ¿Para qué somos católicos, caramba? Entonces, pero bueno, el hecho es que el Papa Juan Pablo II consagró a los países del este a la Virgen María. Y esto es muy importante porque esto es histórico. Todos saben, todos los que nacieron un poquito antes de los 70 saben lo que ha sucedido. Que la Virgen María se aparece en Fátima, estamos hablando ya no de Montfort, estamos hablando de Fátima, se aparece en Fátima en 1917 y hace varias profecías. La primera profecía es: la Primera Guerra Mundial se va a acabar, pero esto es culpa de sus pecados. Son ustedes los que han desatado la Primera Guerra Mundial. Se va a acabar, pero si no se convierten va a venir otra guerra peor. Y efectivamente así sucedió, o sea, ya no podemos dudar, a pesar de que hubo un milagro, el milagro del sol, que empezó a girar, y sin embargo, en la iglesia no se creía en Fátima. Más aún, durante el concilio se dijo que había que borrar Fátima y Lourdes y todas las apariciones marianas, porque las apariciones marianas todas decían que venía crisis sobre la iglesia, y el concilio y los papas y los cardenales estaban diciendo que lo que venía es una primavera. Entonces la Virgen estaba diciendo en las apariciones marianas lo contrario de lo que algunos, a una corriente muy fuerte dentro de la iglesia después del concilio, decía que iba a venir la nueva primavera para la iglesia, mientras que la Virgen decía que iban a venir desastres, que iba a estar cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, que venía una gran crisis sobre la fe, sobre la iglesia, que nos teníamos que convertir, que nos teníamos que arrepentir, que se iban a infiltrar las ideas Rusia, del comunismo, del ateísmo, se iban a infiltrar dentro de la iglesia si no hacíamos la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Y si no nos consagrábamos todos, y si no promovíamos la devoción a la Santísima Virgen, porque la única que nos puede defender de Satanás, del demonio, la única que tiene poder para aplastarle la cabeza no es el Papa, no son los obispos, ellos no se los dio Dios a ellos. Les dará otros poderes de enseñarnos, de instruirnos en la fe, pero el poder de aplastar la cabeza a Satanás se lo dio a la mujer y tenemos que respetar. Entonces, si la mujer nos pide, recuerden aquí que la Virgen nunca da órdenes al Papa, no da órdenes a los obispos. Ella pide, solicita, como una mujer incluso que se somete a la iglesia, pero aclarando a la iglesia que el poder para aplastar la cabeza lo tengo yo. Y si tú no haces lo que yo te pido, pues entonces vas a tener que sufrir las consecuencias. Entonces, a esta luz, después de vimos cómo se fueron cumpliendo cada una de las profecías de Fátima, la gente seguía sin creer. A pesar del milagro del sol, en la iglesia se seguía sin creer. El pueblo sí creía. El pueblo sí iba conservando la fe, amando a María, sirviendo a María, pero en la iglesia había una corriente de escepticismo hacia las apariciones, hacia las profecías, hacia las visiones marianas, incluso hacia la devoción mariana. Incluso había sacerdotes que en medio de la misa rompían el rosario y dice, esta oración ya no sirve. Estábamos hablando de esos tiempos después del concilio, donde las devociones marianas fueron, por así decir, desapareciendo de la iglesia. Entonces, la profecía de la Primera Guerra Mundial se cumple, si no se convierte vendrá otra guerra peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. Esto lo digo para que vean que cualquier gente que tenga un poquito de cultura, aunque no tenga fe, entiende que todo lo que profetizó la Virgen en 1917 se fue cumpliendo. Todo esto hasta llegar a 1981, 13 de mayo de 1981, donde una sociedad secreta prepara el crimen mejor preparado, donde contratan a un sicario, a Liaca, que no le fallaba a una bala a 100 metros, a un clavo con la bala, le podía pegar a 100 metros de distancia. Era un sicario profesional, no fallaba. Y estaba a 3 metros del Papa. El 13 de mayo de 1981 le dispara y no lo mata.
El Papa al día siguiente, todo esto es histórico, son datos que ustedes pueden verificar en internet. Al día siguiente el Papa se despierta y le dice al secretario, Santidad, ¿sabe qué día fue ayer? Y el Papa le dice, pues no sé ni qué día es hoy, no sé ni dónde estoy, está en el hospital. Ayer atentaron contra su vida y se salvó de milagro. El doctor dice que la bala hizo zigzag. Una bala de 9 milímetros no hace zigzag, es decir, iba hacia una vena principal de su cuerpo y se desvía y se vuelve a enderezar. Y dice el Papa, pues fue un milagro. Efectivamente, Santiago, ¿y sabe qué día fue ayer? Fue ayer, no sé ni qué día es hoy. Ayer fue 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Entonces, cuando el Papa pide que tráiganme el secreto de Fátima y lo lee, que no lo había leído ni le interesaba porque no les interesó ni le interesó a Juan 23, el tercer secreto, que ya se podía abrir en eso, ni le interesó a Pablo VI, que no creía en esas cosas. Juan Pablo I no tuvo oportunidad y Juan Pablo II andaba con otras cosas, paseando por todas partes y no tenía tiempo para andar leyendo secretos de 3 niños ignorantes allá en Fátima. Hasta que está en el hospital, lee el tercer secreto y ahí lee que vemos a un obispo vestido de blanco caminar entre cadáveres, que va subiendo una montaña donde hay una cruz que parece hecha de corcho, le disparan y el Papa cae muerto. El obispo de blanco cae muerto. Entonces el Papa se da cuenta de que él debería de haber muerto. Era increíble que hubiera sobrevivido. Y entonces se da cuenta que es un milagro y lo dice al día siguiente por radio: perdono al hermano que me ha golpeado, una mano disparó la bala y otra la desvió. Entonces es el Papa que se siente, dice, cuando a una persona religiosa le sucede eso, que estás a punto de morir y no te mueres, quiere decir que Dios tiene algún plan para ti, algún proyecto. Entonces el Papa se da cuenta que tiene un proyecto. Al año siguiente va a Fátima y hace la consagración y después la vuelve a hacer en 1984, 87, 88, que es año santo mariano. En 1989 cae el muro de Berlín, pero el Papa no consagra a Rusia por las razones que ya les dije, sino consagra a los países del este. Pero bueno, cae el muro de Berlín y el Papa se lo atribuye precisamente a la Santísima Virgen María. Después, en el año 2000, vuelve a hacer la consagración, hay la reunión de todos los obispos, y porque no había cumplido con todos los requisitos, y la vuelve a hacer en el año 2000, la consagración a la Virgen María. De nuevo, no vuelve a mencionar Rusia, y Rusia no se convierte, seguimos con los mismos problemas, pero ciertamente la Virgen conoce las limitaciones que tiene el Papa, porque está presionado por fuera, y por lo menos concede un tiempo de paz a la Iglesia durante todo el tiempo el pontificado del Papa Juan Pablo II. Entonces, Fátima es importante. La otra cosa, Fátima, Montfort, la otra cosa que hay que leer es el diario de Sor Faustina. De nuevo, yo soy legionario de Cristo, a nosotros ni nos piden, ni nos invitan, ni nos dicen leer profecías. Mejor concéntrate en el Evangelio, concéntrate en la Biblia. El problema es que no hacemos ni lo uno de lo otro muchas veces. Pero si uno empieza a leer las Sagradas Escrituras, como digo, y le reza al Espíritu Santo, empieza a entender, las Escrituras te empiezan a golpear. Y si las lees a la luz de lo que dice Sor Faustina, de lo que dice Fátima, vas empezando a entender en qué situación estamos y cómo estamos llegando ya a los últimos tiempos, que vuelvo a repetir, últimos tiempos no significa saber el día ni la hora del juicio final o de la venida de Cristo, no significa eso. Últimos tiempos significa tiempos en que te tienes que definir. O eres cristiano o no eres cristiano, o con Cristo o contra Cristo. Lo acaba de decir nuestro Señor en el Evangelio de ayer. El que no está conmigo está contra mí. Entonces hay que tomar decisiones, ¿sí? O estás con la bestia, ¿sí? O estás con la mujer, o estás con el dragón, o estás con la mujer vestida de sol, o estás en la luz o estás en las tinieblas. El problema es que hay una corriente dentro de la iglesia en que hay lugares intermedios, hay sombras y tú puedes estar en medio y no te pasa nada. No es así.
La Virgen María, nuestro Señor, pide que te definas. Le pide a tu marido, ¿quieres estar con Satanás? Pues vete con Satanás. ¿Quieres estar con la Virgen? Pues demuestra que estás con la Virgen. Entonces escoge, no hay muchos caminos, no hay un camino intermedio. O eres trigo o eres cizaña, no hay más. Y cuando venga la separación, si eres cizaña, ya sabes las consecuencias de lo que te va a suceder. Cuando te mueras, aunque no pase nada, aunque no te mueras del coronavirus ni te mueras de ninguna cosa y dures 150 años, a la hora de la muerte o eres trigo o eres cizaña y tienes que sufrir las consecuencias de tus propias decisiones. Entonces, leer después de eso, dijimos que en la misma devoción al Santo Padre nos llevaba, me obligaba a leer un poco más de Sor Faustina, a leer el diario de Sor Faustina, a leer el diario, a leer a Montfort. Todo eso me iba ayudando, nos iba ayudando a toda la comunidad que yo tenía en Los Ángeles, que les digo, eran muchísimas personas. Mi comunidad se formaba por más de 300 que nos reuníamos todas las semanas, todos los meses, a rezar, a invocar al Espíritu Santo, a la misa, a hacer adoración, muchos apostolados y muchas cosas. Entonces empecé a leer Sor Faustina después del año 2000, ya tarde, pero empecé a leer Sor Faustina porque en el año 2000 el Papa beatificó a Sor Faustina, en el año 2000 publicó el Tercer Secreto, y en el año 2000 se publicó la Dominus Jesu, contra la que se rebelaron un montón de cardenales, obispos y sacerdotes y teólogos. Contra la Dominus Jesu, imagínense qué estupidez. ¿No? Cardenales, obispos y sacerdotes, entonces ya lo que estamos viendo ahorita ya se veía desde tiempos de Juan Pablo II. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cardenales, obispos, sacerdotes y teólogos en contra de la Dominus Jesu. ¿Qué dice la Dominus Jesu? Que Jesús es el Señor, que Él fundó una sola iglesia y que esa iglesia es la iglesia de Cristo y que Cristo es nuestro único Salvador y que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Cristo. Imagínense una cosa fundamental, tan fundamental como es las enseñanzas. Lean, está en el internet, todo está, no estoy inventando nada, lean. Solo la gente necia, imbécil, que no quiere estudiar, ni quiere formarse, ni se interesó en las enseñanzas de Juan Pablo II, por eso están confundidos. Porque si hubieran asimilado la doctrina, las enseñanzas de Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI, ahorita no habría ninguna confusión dentro de la iglesia. Pero hay gente necia, gente tonta, gente ignorante que cree que puede salir un papa, llegar otro y cambiar todo lo que dijo el anterior. Así no puede ser. Esa es una necedad. O está equivocado el anterior, ¿sí? O está equivocado el nuevo. Pero no puede haber un cambio del sí al no y del no al sí, de la luz a las tinieblas, y las tinieblas valen igual que la luz. No es así. Se necesita ser, no digo necios, se necesita no tener nada de fe, ignorante de la fe católica. Entonces, fueron las tres cosas: la Dominus Jesu, la canonización, la beatificación de los niños de Fátima y la revelación del Tercer Secreto y Sor Faustina. Donde el mismo Papa, Juan Pablo II, va a Fátima, a Polonia, y él interpreta las mismas profecías escritas en el libro de Sor Faustina, en el diario de Sor Faustina. De Polonia saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Y a nosotros, repito, en la Legión nos enseñan a amar al Papa, seguir al Papa, profundizar en la doctrina del Papa. De nuevo, repito, porque muchas veces el entusiasmo que vive el Papa, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve? Si tú no has estudiado sus encíclicas, si tú eres sacerdote, tú eres seminarista, ¿de qué sirve? Queremos al Papa, amamos al Papa, si nos equivocamos con el Papa, pero no conoces la doctrina del Papa, no seas necio, no seas tonto. Si amas al Papa, estudia la doctrina, estudia las enseñanzas, que eso es precisamente cuando mis superiores me preguntan, ¿y dónde sacas todas esas ideas? Pues, ¿cómo? ¿Dónde las saco? De la formación que ustedes me dieron. Me enseñaron a seguir al Papa, a amar al Papa, estudiar la doctrina del Papa, y es el Papa Juan Pablo II que fue corrigiendo todos los errores, todas las desviaciones
de ese magisterio paralelo que se formó después del concilio. Eso lo saben todos los sacerdotes, a no ser que sean verdaderamente ignorantes y quieran ser ignorantes, porque todos saben que antes del Concilio Vaticano II se decía Roma locuta causa finita, se acabó, el Papa habló, te callas y te sientas y obedeces, caramba, ya estuvo suave, te largas de la Iglesia Católica. Pero después del concilio el Papa dice, pero yo opino, y el otro teólogo dice lo siguiente, y los otros teólogos, y yo ya he consultado a los teólogos y sé que podemos usar condones y que podemos hacer niños de probeta y que podemos, porque yo he consultado a los teólogos. Pero qué caramba, ¿quiénes son los teólogos? ¿Desde cuándo la fe está basada en la teología? Está en escritura, tradición y magisterio. ¿Ya se te olvidó? Se les olvidó lo fundamental. Entonces, Juan Pablo II, la iglesia se dividió después del concilio y se formó un magisterio paralelo. Eso es lo que nos enseñaron nosotros en la Legión, que había una contraiglesia, que nosotros estábamos para defender al Papa, conociendo su doctrina, dando a conocer su doctrina. Y a mí nadie me puede acusar que durante todo mi tiempo que me la pasé en Los Ángeles, a través de la radio y la televisión, siempre estuve defendiendo y enseñando la doctrina del Santo Padre, porque la conocía, porque la estudiaba, y eso es lo que deben de haber hecho todos los sacerdotes, y muchos lo hicieron, y gracias a Dios, los que lo hicieron saben exactamente cuáles fueron las enseñanzas del Santo Padre de Juan Pablo II, y cómo fue corrigiendo todos los errores sobre la ordenación de mujeres, sobre el sacerdocio de los seglares, sobre los cambios en la liturgia, sobre el ecumenismo. Todo lo corrigió. Fueron años de paz para que nosotros asimiláramos la doctrina y nos preparáramos para lo que iba a venir. Tuvimos casi 50 años, entre el periodo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y todos los sacerdotes que asimilaron las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI saben exactamente a dónde nos están llevando ahora, saben a dónde vamos. Entonces, todos los que asimilaron es doctrina, auténtico magisterio de la Iglesia. Entonces, no estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo que los que estudiamos bien lo que pasó con el concilio, que cómo se dividió la Iglesia y cómo los herejes ya no se iban de la Iglesia, sino se quedaban dentro, hasta los invitaron a ser los que opinaban en cómo iba a ser la reforma de la Iglesia, pues entonces teníamos dos iglesias dentro de la Iglesia, un magisterio paralelo. A nosotros en la Legión de Cristo siempre se nos enseñó que había un magisterio paralelo y que nosotros estábamos con el Papa y que seguíamos la Escritura, la tradición y las enseñanzas del Santo Padre. Pero digo, ese no era un lema para decir, ay, nosotros somos los legionarios, los defensores del Papa, los nuevos jesuitas. No era eso, ese no era el objetivo de presumir. El objetivo era estudiar, formarte y conocer las enseñanzas del Santo Padre, y con esas enseñanzas nutrir tu fe y prepararte para lo que venía. Entonces, eso es lo que nos dio tanta fuerza a los legionarios de Cristo. Y por eso éramos una fuerza muy poderosa en la Iglesia, porque todos habíamos ido asimilando, o la mayoría, íbamos asimilando las enseñanzas del Santo Padre y cómo iba corrigiendo esos errores doctrinales que estaban muy fuertes después del concilio, y nos dábamos cuenta que dentro de la Iglesia había un magisterio paralelo y nosotros estábamos con el Papa y nos formábamos en eso. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender la situación que estamos ahorita, que recuerden que Dios está en control de todo lo que pasa. No pasa nada en la Iglesia así que no nos tenemos que preocupar, ni tenemos que empezar a acusar, ni señalar con el dedo a nadie, porque de eso se va a encargar Dios nuestro Señor. Aquí meto otra profecía que puede ser interesante, que es la de Catalina Emmerich, donde veía cómo los enemigos de la Iglesia iban destruyendo la Iglesia, toda la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le iban destruyendo los señores con delantal, a mazazos, y los que querían ayudar a la Iglesia lo hacían sin ganas, lo hacían sin esfuerzo, lo hacían sin coordinación, cada quien por su lado, hasta que llega casi hasta el Santo de los Santos, cuando ya se va a destruir todo, y en eso aparece la Santísima Virgen María, huyen todos los demonios, ¿sí? Y la Iglesia sale renovada después de un gran año santo, que puede ser o el 2033, que es una cosa muy curiosa, el 2031
Celebramos el 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe, que indudablemente estará relacionado con el triunfo del Corazón Inmaculado de María, el papel tan importante que tiene México en el triunfo, y después viene el Año Santo, el triunfo de Cristo, el reinado de Cristo. Puede ser antes, puede ser después, pero digo, todos sabemos que primero viene, a esta luz de lo que estoy diciendo, el triunfo de María, después el reinado de Cristo. Y volviendo a la idea central, la importancia de nuestra consagración a la Virgen María y prepararnos para la victoria. Porque se cumplieron todas las profecías, como he dicho, de Fátima, se tiene que completar la última. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esa es una. Y la otra, decíamos, la de Sor Faustina, ¿sí? De Polonia saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida, que no es un momento de tragedia. Preparar el mundo para su venida es ponerte de fiesta, tener tu lámpara encendida, tu alcuza llena de aceite y tu túnica blanca. No seas tonto, no seas ignorante, tienes que prepararte para la fiesta. Porque si no te preparas para la fiesta y te agarra nuestro Señor sin el vestido de fiesta, te va a expulsar las tinieblas. Está en la Escritura. Aquí no estoy citando a Sor Faustina, aquí estoy citando la Escritura de aquel que entró y le dice: amigo, ¿qué estás haciendo aquí, caramba? No, es que yo quiero entrar al cielo. Sí, ya sé que todos quieren, al final todos van a querer entrar al cielo, porque nadie se quiere al infierno. ¿Y dónde está tu traje de fiesta? ¿Dónde está tu traje de fiesta? Y no suponen qué responder, y se agárrenlo y échenlo a las tinieblas exteriores. ¿No tuviste tiempo para prepararte? ¿No te dio nuestro Señor suficientes avisos para que te prepararas? ¿No debes estar preparado? ¿No debes de vivir en gracia todo el tiempo? ¿Por qué no lo hiciste? Para facilitarte precisamente que tú estés preparado para los últimos tiempos, envío a mi madre para convocar a ese remanente fiel. Entonces, con estas ideas, queridos hermanos, les puede ayudar a ustedes a entender. Entonces, te juntas con tus hijos necios que están jugando al TikTok, te juntas con tu marido que está distraído y que cree que va a volver otra vez a los negocios y que todo va a volver a comenzar de nuevo y que se va a vacunar. Te juntas con ellos y empiezas a leer Luis María Guiñón de Montfort, visitan la página María Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, donde están meditaciones para 33 días, hacen su consagración de toda la familia, empiezan a rezar el rosario todos los días, porque consagrado significa consagrado. Es decir, estás consagrado a María, pues te vuelves esclavo de María. Traes tu escapulario, traes tu medalla milagrosa, ¿sí? Demuestras, no te avergüenzas de tu consagración, vives tu consagración, rezas tu rosario todos los días, y si se puede, los 3 rosarios completos. El rosario completo se compone de 150 Aves Marías. Recuerden, no es más ni es menos. 150 Aves Marías es un rosario completo. Entonces rezan su rosario y empiezan a meditar en las profecías marianas. Es la Virgen María y el Espíritu Santo, como dice Montfort, vienen en la ayuda de ustedes. Y así, esas personas que no están preparadas, que no están formadas, empiezan a formarse en lo fundamental, que es su fe católica. Porque ¿cómo quieres formar un refugio mariano donde ni siquiera creen en la Virgen, donde con gente que ni siquiera cree en el rosario, que se mete a ver pornografía, que está haciendo estupidez y media y que no sabe que Dios nos está dando signos más claros? Porque más signos más claros no los puede dar. Están esperando todavía el gran milagro, pues y ya está sucediendo, y los avisos ya están dados para los que tienen un poquito de sentido común. Ya están los avisos que todos sabemos que lo que viene es peor. Entonces, nos preparamos para formar esas comunidades. Olvídense de refugios. Yo uso la palabra refugios marianos porque si no la gente no me entiende. Pero no me gusta la palabra refugio porque el refugio te relaciona la palabra refugio con miedo. Y no se trata de miedo, se trata de fe. ¿Sí? Yo me voy a uso como refugio la Virgen María, el Corazón Inmaculado de María, porque tengo fe, porque sé que con ella hay victoria contra el demonio y contra la muerte en pecado mortal. Sé que si soy devoto de la Virgen María, no me voy a ir al infierno. La Virgen María me va a sacar de las garras del demonio, me va a sacar de esa crisis de fe. Entonces, por eso es tan importante esta consagración. Entonces, con nuestros hijos hacemos nuestra consagración, empezamos a meditar, a leer los mensajes de la Virgen, todos los mensajes de la Virgen.
los de Medjugorje, los de Garabandal, todos. Los de que se apareció debajo del freeway, lo que se apareció en una pared, que en un árbol, allá cuando vivía en Los Ángeles, la Virgen se aparecía en los árboles y todos se convertían. Pues bueno, muy bien, perfecto. Pero nosotros leemos todas las profecías marianas a la luz de la Escritura. Entonces, eso nos ayuda a conocer más la Sagrada Escritura. Cuando tú ya tienes un conocimiento de la Escritura, puedes leer todas las apariciones marianas y ver aquello que te está confirmando que coincide con las Sagradas Escrituras. Porque hasta ahorita nuestra fe no está basada en visiones ni apariciones, está basada en Escritura, tradición y magisterio. Y eso vale para el Papa, para los obispos, para los cardenales. Escritura, tradición y magisterio siguen siendo las columnas para todos. Entonces, hacen su consagración, empiezan a leer el diario de Sor Faustina completito, el diario de Sor Faustina, o puedes subrayar pasajes que a ti te interesan, que tú sientes que tus hijos, tu marido necesitan escuchar, especialmente sobre lo que dice Sor Faustina: antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de Misericordia, de Polonia saldrá una chispa que preparará el mundo para mi segunda venida. Entonces ya sabemos todos esos. Es que tú no puedes saber que cuándo va a venir Jesús, que el día... No estoy diciendo que lo sé, estoy diciendo que todo lo que sucede nos está advirtiendo de que tenemos que estar preparados, aunque no pase nada. Si vives en gracia, si tienes tu túnica blanca, tu lámpara encendida, si estás confesado, si en esta cuaresma haces tu confesión general, pues ya estás preparado, caramba. Y si no pasa nada, de todos modos debes de vivir en gracia, de todos modos tienes que hacer tu confesión general, de todos modos tienes que vivir tu fe. El problema es que la gente no quiere vivir su fe y esperar a que pase algo para convertirse. Pues te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal si haces eso. Por necio, por tonto, por ignorante. Entonces, esas son las cosas que tenemos, que nos pueden ayudar a que toda la familia, o que varias familias, se juntan, como yo lo hice allá en Los Ángeles, juntaban a mi gente y hablábamos de la Divina Misericordia. Yo fui el gran promotor de la Divina Misericordia en todo Estados Unidos. Los eventos más grandes de la misericordia los hacía yo, más que en Polonia. Más de 10,000 personas iban a los eventos de la Divina Misericordia. Entonces, porque todos me dicen que yo hablo del fin del mundo y del juicio, del castigo de Dios. No, yo hablo de la misericordia de Dios. Y que si no te acoges a la misericordia de Dios, tienes que sufrir las consecuencias. Que si no te acoges a María, pues vas a estar del otro lado. Nada más advierto de esas cosas, no estoy asustando a nadie. Es más, ¿cómo me acusan de asustarme? Si yo les digo a todos, no tengan miedo, no confíen en la ciencia, confíen en Dios, no tengan miedo. Todo el tiempo les estoy diciendo. Entonces, cuando les digo, no tengan miedo, no es necesario usar las vacunas, no es necesario todo eso, es confía en Dios, Dios te va a proteger. ¿Sí? Me acusan de que hoy soy rebelde y soy desobediente. Pues yo no los entiendo. O meto miedo o no meto miedo. Entonces, bueno, lo importante aquí es la fe. Lo importante es hacer opciones de fe ya ahora. Por María, por Cristo, por el Evangelio, invocar al Espíritu Santo para que nos ayude. Si ustedes leen Sor Faustina, el diario de Sor Faustina sobre la misericordia, el Tratado de la Verdadera Devoción y Fátima y las profecías, en ese contexto, todas las familias, todos los que no creen o no entienden lo que está pasando, se puede formar una armonía de comunidades dentro de la ciudad. Para hacer esto no tienen que salir de la ciudad, no tienen que escapar a ningún lado, no tienen que hacer nada. Pero eso les va a ayudar la importancia y la necesidad de formar comunidades alternativas de vida cristiana. Así las llamaba el Papa Benedicto, la opción benedictina. Es una opción, no es una obligación. El que no quiera, que se quede en la ciudad y que se atenga a las consecuencias. Entonces, pero esto es una opción. Es más, yo lo llamo vocación. Tienes que sentir un llamado. La gente mía que se salió de Los Ángeles hace 8 años, no se salió porque yo les dije. Yo les dije, recen al Espíritu Santo, le rezaron 30 días, le pidieron unas señales a Dios, Dios les dio las señales y ellos se fueron a donde ellos lo digo. Yo no la formé, yo formé la comunidad. Formamos en comunidad. Por eso les digo, la mejor manera de formar estas comunidades antes de querer salir de la ciudad y formar estos refugios marianos, conviene que en la ciudad se junten varias familias a rezar. Basta que recen el rosario y lean invoquen al Espíritu Santo.
lean un poco de la escritura y un poco de los mensajes, y entonces empieza a haber toda una transformación en esa comunidad. Nada más, que Dios los bendiga, que tengan un bonito día.